He recibido tu carta contundente del 20 de octubre sorprendentemente rápido y responderé de inmediato con un tono más suave. Escribes como jefe de familia, pero olvidas que tal cargo requiere cuidar el honor y el bienestar propio en lugar de avergonzarlos. ¿Qué importa lo que se diga de ti en países lejanos? Tu posición en casa es incuestionable. En nuestro caso no. Solo tenemos un buen nombre. Dentro de la familia real. Un buen nombre que hoy casi ha sido olvidado. Sajonia, Coburgo y Gotha. Sin embargo, desempeñó un papel fundamental en la historia de la realeza europea. Los antepasados del pequeño ducado en Alemania Central ahora adornan la mayoría de los tronos de Europa, incluso en el Reino Unido. El 2 de junio de 2013, la reina Isabel II celebró el 60 aniversario de su coronación. En la lista de invitados no solo está la amplia familia real británica, sino también la mayoría de la nobleza europea. Un conjunto de personas que disfruta de una gran influencia, una riqueza sustancial y que de alguna forma se relacionan entre sí. Incluso la reina Isabel y el príncipe Felipe son primos lejanos. Los vínculos se entrelazan de forma caótica entre las diferentes familias y varias alianzas políticas de Europa. Estos vínculos se remontan a un ducado empobrecido y sin importancia en Alemania, la Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha. A finales del siglo XVIII, los estados más poderosos de Europa están en crisis. Una revolución sangrienta en Francia acaba de despojar a la nobleza de sus privilegios, y la población activa en los principados alemanes está mostrando cada vez más resentimiento por trabajar incansablemente en beneficio de sus señores feudales. En la finca familiar, el Palacio de Ehrenburg, en Coburgo, una familia noble está asumiendo un gran riesgo y pone su destino en manos de la corte zarista rusa. Un último intento desesperado para salvar el ducado de la ruina. Esto nunca será suficiente para la zarina. Es mejor quedarse en Coburgo que convertirse en el hazmerreír en San Petersburgo. Si tu madre no hubiera desperdiciado toda la fortuna, no tendríamos que ser mendigos en nuestra propia casa. Aquí está, por escrito, en caso de que tus coqueteos con la hija del herrero te hayan hecho olvidar. Una carta de la zarina Catalina en persona. Es nuestra última oportunidad y no la desperdiciaremos solo porque mi señor ni siquiera es capaz de vestir adecuadamente a sus hijas. Leopoldo, cariño, ¿serías tan amable de leer la carta de la zarina a tu padre? ¿Por qué no acuden a nuestro tribunal con sus hijas, para que podamos inspeccionarlas en persona? Zarina Catalina, ¿estás plenamente consciente de que incluso la todopoderosa zarina no ha encontrado a ningún padre dispuesto a dar su hija a su nieto engendrado Constantino? Recién cumplió la mayoría de edad y ya ha escandalizado en todas las cortes reales. Es un borracho despreciable. Madre, mi querida hija, no le hagas caso. Nadie en esta sala rechazará la invitación de la zarina para que uno de ustedes se case con el hermano del príncipe heredero. Nadie. Fue un momento decisivo para Leopoldo, de 5 años. Él fue testigo de cómo sus hermanas, con el fin de asegurar el futuro de la familia, fueron enviadas a la ciudad a miles de kilómetros de distancia. Allí, una de ellas iba a ser casada con el muy desagradable Constantino. La apuesta vale la pena. Constantino, por capricho, elige a la más joven de las hermanas, Juliana, de 14 años.
para quien comienzan ahora los años de martirio. Querida madre, entiendo el deber que se me ha pedido por todo nuestro bien, pero mi esposo hace que sea casi imposible cumplirlo. De su mano soporto humillaciones y sufrimientos que no le desearía a ningún animal. Es demasiado vergonzoso para ponerlo en palabras. Solo te ruego desesperadamente que me lleves a casa. Mantente fuerte, hija, por todo nuestro bien. La relación con la familia real rusa es un punto de inflexión para la familia Coburgo. Leopoldo pronto sigue a su hermana a San Petersburgo y allí termina su formación militar. Está en el lugar y el momento adecuados y se contacta con todos los hogares reales europeos mientras asiste al zar. El joven Leopoldo fue testigo de cómo su hermana fue efectivamente vendida y ahora se encuentra en el escenario de la Europa post-revolucionaria con las mejores conexiones con los ricos y poderosos. Prácticamente solo se asegurará de que la familia Sajonia-Coburgo y Gotha tenga influencia en toda Europa. ¿Qué tipo de hombre es Leopoldo? ¿Cuál es su inspiración? ¿Y cómo logró hacerlo? Una vez alcanzados los niveles superiores de la nobleza europea, Leopoldo pone en marcha su plan. Gracias a la buena conexión de los familiares reales rusos, se organiza un viaje a Londres. La razón del viaje es Carlota, la siguiente al trono británico y la pretendiente más deseada de Europa. Se habla mucho de mí y del conde Leopoldo. Sin embargo, yo no lo amo, ya que él no es de mi gusto. Parece que esta conquista es más difícil de lo que pensaba. Ganar el corazón de Carlota y con este el trono inglés resultaría ser más difícil de lo que el joven Leopoldo había previsto. Su padre tenía su propio candidato para el corazón de su hija y luego Carlota se enamora del hombre equivocado. Su favorito es Augusto, el sobrino del rey prusiano. Pero una unión entre las casas reales inglesas y prusianas no beneficia a nadie. Las autoridades convencen a Augusto de cortar de raíz el romance e incluso se devuelve el anillo de compromiso secreto. Y Leopoldo está de vuelta en el juego. Lo veo difícil. No tengo la bendición de su padre y nunca me dará su aprobación. Pero voy a aguantar hasta el final y no me iré hasta que se acabe la esperanza. He decidido casarme. La persona a la que he elegido es el conde Leopoldo. Solo él puede salvarme de las garras de mi padre, el príncipe regente. Y con un solo golpe, Leopoldo se ha situado en el centro de la política de poder europea. Como marido de la heredera inglesa, han terminado los problemas financieros de los Sajonia-Coburgo.
Las circunstancias en que la prensa sensacionalista británica se complace en burlarse no hacen muy populares ni a la familia real británica ni a la alemana. Señora, no tengo dinero, pero soy de linaje correcto, un verdadero alemán y de sangre real. Es preferible tener un esposo alemán que no tener ninguno. El contraste. Una vida de soltero en el continente, pasando hambre con chucrut. O viene a Inglaterra, se hace un general y se casa con una señora de 60.000 libras por año. El infantazgo de Leopoldo es considerable. Va a recibir más de 50.000 libras esterlinas al año. Claremont House es el regalo de bodas para la feliz pareja. El matrimonio de Leopoldo y Carlota fue muy feliz. Ambos pensaban que estaban hechos el uno para el otro. El público británico inmediatamente se encariñó con la pareja, a pesar de que la monarquía era impopular en ese momento. Toda la familia real era muy decadente y extravagante con el dinero del trabajador contribuyente. El pueblo británico anhelaba una pareja responsable y un verdadero amor. Carlota había sido la esperanza y la querida del país desde que nació. Casi como Lady Di. Un poco, pero en este caso, ella era la heredera al trono, y Leopoldo el apuesto príncipe alemán que completó la boda de cuento de hadas. Y Claremont House es el regalo de bodas. Sí, ese fue el regalo de la nación para el feliz matrimonio. Quiero que vean, aquí es donde vivían Carlota y Leopoldo cuando se casaron por primera vez. Tuvieron su luna de miel. Luego se enteraron de que Claremont estaba a la venta, y ella estaba muy emocionada de conseguir su propio lugar para vivir aquí, porque no estaban muy lejos de Londres. Ella estaba lejos del príncipe regente, lo cual fue muy especial porque él fue un padre bastante difícil, y ella tuvo una vida muy dura con sus padres, que siempre han estado en desacuerdo entre sí. De repente consiguió su libertad y al hombre con quien había elegido casarse. Eso es sumamente importante para ella, pues realmente lo amaba. De hecho, su amor creció durante el matrimonio, aunque tal vez ella estaba muy emocionada desde el principio, por toda la experiencia de Leopoldo, que era tan encantador, tan atractivo, uno de los hombres más guapos de Europa. Entonces, de hecho, eran una pareja maravillosa desde ese punto de vista, porque él estaba tratando de enseñarle a ser la monarca que iba a ser, y la consorte. Quería que la llamaran Sajonia-Coburgo, aunque solo era su deseo personal. Políticamente era imposible en Gran Bretaña. Pero nos muestra la sensación que ella tuvo como rey y reina. También hay otro aspecto allí que creo que es muy bonito, que cuando un visitante vino y los vio estudiando o trabajando juntos, les dijo, disculpen, y ellos respondían, entra, solo estamos el señor y la señora Coburgo haciendo unas cuentas. Esa simplicidad era de hecho el secreto de su popularidad. Realmente eran muy amados por su forma ordinaria de verse y amarse. Esta es la iglesia donde Carlota y Leopoldo asistían a los servicios. Nada cambió aquí en los últimos 200 años. Ahí se sentaban y escuchaban el sermón.
Y mira, este es un lugar muy especial. Esto colgaba en Claremont House, en memoria de Leopoldo y Carlota. Representa sus obras de caridad. Fue un momento difícil para la gente. Leopoldo y Carlota visitaban a los pobres y hacían donaciones. Hicieron mucho para aliviar el sufrimiento de la gente. Un año y medio después de la boda, el momento ha llegado. Con 2 semanas de retraso, Carlota entra en trabajo de parto el 3 de noviembre de 1817. Sir Richard, usted es un médico. Mi esposa lleva 2 días en agonía por el parto. ¿Viste? Ella no tiene fuerza. Hay más en juego que tú, yo y la futura reina. Se trata de la vida del heredero al trono. Su Majestad, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero también los reyes y las reinas están a merced de Dios. Este es uno de los lugares donde la historia cambió. La historia británica cambió en una noche, porque aquí es donde Carlota entró en trabajo de parto y el nacimiento del niño tuvo lugar aquí en Claremont. Toda la nación observaba. Todos los días en los periódicos había información sobre cómo iba el parto. Todos se preguntaban qué iba a pasar y esperaban y esperaban. 50 horas. Sí, y eso es mucho tiempo. No creo que pase eso hoy. El doctor Croft ya fue culpado en ese momento. Quería que el nacimiento fuera de lo más natural posible, pero esa no era una buena idea, sin duda, no. Así que la enfermera salió de la habitación hacia el salón contiguo llevando a un niño muerto en sus brazos y llorando. Seguramente fue un momento trágico para Leopoldo. Fue terrible para él. Pero entendió que Carlota estaba bien. Todo el mundo dijo que estaba bien. En esos días los bebés morían mucho más fácilmente que hoy y no sobrevivían las primeras horas. Siendo esa la situación, Carlota parecía estar bien. Era una joven sana y tendría más hijos. Así que todos se fueron a casa. Leopoldo se fue a su habitación a dormir. Y luego, a medianoche, a las 12:30 de la noche, de repente Carlota tuvo un gran dolor. Y a las 2:30 de la madrugada murió. Debió haber sido devastador para él que en una noche perdió a su esposa y a su hijo, su razón de ser y su futuro. En ese momento había perdido no solo a su hijo, sino también a su esposa y su razón de ser. Estaba aquí para tener un heredero al trono y luego todo desapareció. Seguramente su mundo entero se hizo pedazos en una sola noche. Leopoldo no solo pierde a su esposa e hijo, sino también el trono inglés. Aunque está bien económicamente, su vida personal está vacía. Leopoldo no perdió sus aspiraciones políticas. Sigue activo en los entretelones del teatro de la Gran Europa. Hubo un cambio dramático en Grecia que se levantó en contra de la ocupación turca en 1821.
En 1828 o 29 ganó su independencia a costa de la guerra civil. Ahora necesita sacar un rey de la manga. Sí, necesitan encontrar a un rey para el país en crisis. No podían encontrar a ninguno para las grandes familias reales europeas, ya que eso alteraría el equilibrio del poder. Así que buscaban a alguien sin amenazas, y ese era Leopoldo. Vandaar dat men op zoek gaat naar iemand die politiek eerder ongevaarlijk is en men vindt die figuur in Leopold. Mientras Leopoldo evalúa la oferta de Grecia, su sobrina Victoria asciende en los rangos de la jerarquía real. Victoria logrará el plan que fue interrumpido por la trágica muerte de Carlota. Una Sajonia-Coburgo gobernará Inglaterra. A pesar de los compromisos personales y políticos de Leopoldo, este permanece en estrecho contacto con la hija de su hermana. Querido tío, espero de corazón que pases muchos más cumpleaños llenos de buena fortuna. Pienso mucho en ti y espero verte de nuevo pronto, ya que te tengo mucho aprecio. Es tan templado aquí que salgo todos los días. Mi madre está muy bien y yo también. Tu querida sobrina, Victoria. Querida, aunque tendré el placer de verte de nuevo dentro de varios días, solo quiero recordarte y hacerte saber la felicidad que sentiré al abrazar a mi querida niña. He viajado por todo el mundo y tengo muchas historias que contar, pero ahora terminaré. Hasta luego. Espero encontrarte ya crecida, radiante y aún querida por tu viejo y fiel tío Leopoldo. Luego se presenta otra oportunidad en el escenario europeo de la política de poder. Mientras Leopoldo considera la corona griega, los belgas se desprenden del yugo de los holandeses y se convierten en otra nación libre que necesita un rey. Bélgica es independiente y está en busca de un rey, por lo que la negociación diplomática empieza a encontrar un candidato que no altere el equilibrio de poder en Europa. Un poco como contratar al jefe del Banco Central Europeo. Al principio, los belgas eligen al joven Luis de Orleans, de 16 años, hijo del rey francés. Pero no es adecuado para los ingleses, por lo que los Sajonia-Coburgo están en la contienda. El trono de Bruselas parece un prospecto más prometedor y lucrativo que el de la Grecia inestable. Esta vez Leopoldo no lo duda, y el 17 de julio de 1831 navega desde Inglaterra y pisa suelo belga por primera vez para convertirse en el rey de los belgas.
Ahora Leopoldo es el rey. Se convierte en rey de un país que se concedió una constitución muy liberal antes de su llegada. Una constitución más liberal, moderna y muy enfocada en el futuro que cualquier otra monarquía en Europa. Leopoldo debe defenderlo, ya que está subordinado a esta. Leopoldo no es el rey belga, sino el rey de los belgas. No es el rey de un país, sino rey de un pueblo. Esto demuestra lo importante que fue para los revolucionarios belgas convertirse en una monarquía democrática. El negocio del matrimonio todavía resultaba complicado. No, la boda de Leopoldo con Luisa María fue un matrimonio con Francia. Se casa con una princesa francesa porque ella es católica. Él es protestante, lo que es un problema para la mayoría de los belgas, que son católicos. Así que tiene que fundar una dinastía católica con una princesa francesa. Luisa María era 22 años más joven que Leopoldo. ¿Y qué clase de rey era Leopoldo? Para ella, la unión fue, al menos en los primeros años, un sacrificio de razón, un matrimonio de conveniencia. Leopoldo se desempeñó bien. Logró estabilizar la Bélgica interna fraccionada, tan bien que el reino no se vio amenazado por la revuelta de 1848 que arrasó Europa. Leopoldo atribuyó esto a su trabajo y obtuvo un gran reconocimiento en el resto de Europa. Todo va sin problemas y Leopoldo puede volver a su misión en curso de establecer a su familia Sajonia, Coburgo y Gotha en toda la realeza europea. Con el respaldo de su tío Leopoldo, Victoria se prepara lentamente para su futuro rol. Una carta de tu tío. Mi querida niña, ya tienes 14 años y es hora de que algunas de las diversiones de la juventud den paso a consideraciones que serán importantes en los años más maduros de tu vida. Sé que has sido una estudiante entusiasta, pero ahora es el momento de formar tus propias opiniones y cultivar tu carácter. En resumen, es hora de que el árbol joven adopte la forma que tendrá por el resto de su vida. A medida que crecía aquí en el Palacio de Kensington, de niña vivía bajo ese régimen educativo que se conoció como el Sistema Kensington. El Sistema Kensington, como fue apodado, era un estricto programa de lecciones que la princesa recibía todos los días mientras vivía aquí. Pero también era una especie de actitud hacia su papel importante que tendría en el futuro como reina. Victoria realmente se orientó hacia el Sistema Kensington. Más adelante en su vida lo recordó como muy difícil y muy cruel, y a menudo describía una infancia muy difícil y muy infeliz, que sintió que la llevó aquí, al Palacio de Kensington. Por ejemplo, rara vez la dejaban sola. No se le permitía bajar las escaleras sin sostener la mano de un adulto. Incluso compartía su dormitorio con su madre. No me parece bien. De ninguna manera. No, tal vez no. Pero si a uno le preparan para un papel como jefe de Estado, reina, rey, por ejemplo, tal vez sería un conjunto de reglas más adecuado. ¿Y cómo fue su relación con Leopoldo? El príncipe Leopoldo asumió un papel de figura paterna para la princesa Victoria. Él había sido una de las últimas personas en ver a su padre vivo antes de morir, cuando ella tenía unos 8 meses de edad.
y había decidido que él asumiría ese papel de tío muy serio, casi como una figura paterna para ella. Ella le tenía un gran afecto al príncipe Leopoldo. Intercambiaban cartas con mucha frecuencia. Lo regañaba cuando no recibía suficientes cartas de él porque realmente esperaba recibirlas. Y él le enviaba regalitos. Él le enviaba libros para que leyera, libros importantes de historia. Pero, por ejemplo, como vemos su casa de muñecas aquí, también le enviaba regalitos como platitos para su casa de muñecas para que pudiera divertirse y jugar con ellos. Qué bonito. Intercambiaban ese tipo de momentos paternales. Pero Leopoldo no era solo el tío encantador. Leopoldo tenía un plan para asesorar a Victoria para su futuro papel como reina. Aunque había perdido parte de las ambiciones que tenía antes de la muerte de la princesa Carlota en 1817, la princesa Victoria fue su oportunidad de ganar más poder político e influencia, y posiblemente volver a poner a la familia Sajonia-Coburgo en escena. Es hora de que Leopoldo dirija su atención a su sobrino Alberto, a quien ha señalado como el futuro esposo para Victoria. Pero desde el principio, Victoria deja claro que solo está dispuesta a casarse por amor. Entonces, Leopoldo se da cuenta de que debe abordar su plan con cuidado. La conciencia le dice que debe considerar todos los desafíos de esta operación desde distintos ángulos. Si no tiene miedo, entonces yo considero dos cosas como imprescindibles. Cuídate, Alberto. Buen viaje, tío Leopoldo. La primera es una educación adecuada y bien ejecutada considerando su futuro y centrándose en el carácter peculiar de los británicos. La segunda es ganar el favor de la princesa antes de hacer propuestas y basar la propuesta en el favor ganado antes mencionado. Como no deja nada al azar, Leopoldo invita a Alberto a acompañarlo en Bruselas. En la Bruselas liberal, Alberto toma sus primeras lecciones en democracia parlamentaria. Un cambio refrescante en comparación con el ambiente cerrado y semifeudal de Coburgo. Fue un estudiante ejemplar, interesado en todo, y mantuvo contacto con sus profesores por correspondencia durante muchos años. El comportamiento juvenil, las mujeres y la bebida no eran algo que le atraía al príncipe. Así que Leopoldo lo envió a Italia, donde Alberto iba a ampliar sus horizontes y relajarse un poco. Bajo estricta instrucción, Alberto se lanzó a la escena social en Florencia. Pero esta no aflojó su reserva ni su actitud conservadora con las damas. Victoria, por otro lado, no cumplió con las expectativas recatadas de su época. No se quedaba en casa esperando un caballero de brillante armadura. Todo lo contrario. Era una joven a la que le encantaba bailar y ser entretenida por caballeros jóvenes. Por fin, Leopoldo envía a su sobrino Alberto de visita familiar a Londres. Al príncipe le llevó un tiempo recuperarse de la travesía tormentosa y ponerse en buena forma para presentarse a la heredera en el castillo de Windsor. A las 2:45, bajamos a la sala de recepción para saludar a mis primos Ernesto y Alberto.
Alberto, que es tan alto como Ernesto pero más robusto, es muy guapo. ¿Cómo fue la travesía? Tormentosa. Sí. Su cabello es del mismo color que el mío. Sus ojos son grandes y azules. Tiene una nariz bonita y una boca encantadora con una sonrisa brillante. Pero el encanto de su rostro reside en su expresión. Es seductor. Es muy amable y cariñoso, pero también muy sabio e inteligente. La princesa Victoria realmente disfrutó de la compañía de Alberto. Dijo que él era muy guapo, muy amable y agradable. Él jugó con su perro Dash. Se divirtieron juntos. Pero él era un poco aburrido. A ella le encanta salir hasta tarde, le encanta divertirse y bailar. Pero Alberto se quejaba de que le dolía la cabeza y quería irse a casa temprano. Así que, mientras ella disfrutaba de su compañía, no se enamoró de él de inmediato, por así decirlo. Pero poco después de la visita de Alberto a Londres, las cartas se vuelven a barajar. A la duquesa de Kent, por favor. Señora, las circunstancias exigen que hablemos con su hija en persona, con urgencia. No es posible, la princesa está dormida. Señora, no queremos hablar con la princesa, sino con la reina. Finalmente, la primera parte del plan de Leopoldo se materializa. Su sobrina Victoria, una Sajonia-Coburgo, se convierte en la reina de Gran Bretaña e Irlanda, y en el futuro incluso será la emperatriz de la India. 3 años más tarde, después de convertirse en reina, Alberto la visitó en Windsor en 1839. Y en el momento en que lo vio, supo que él era el indicado. Y le escribió a su tío Leopoldo algo como: dije que no podía pensar en casarme durante 3 o 4 años, pero al ver al príncipe Alberto, todo eso cambió. ¿Se enamoró de él? Estaba completamente enamorada de él. Imagino que sabes por qué te llamé a estas horas de la noche, ¿verdad? Querida prima, solo puedo suponer y expresar con esperanza que se trata del futuro de ambos, ¿verdad? Oh, Alberto. Hoy estoy aquí, ante ti como reina de Inglaterra, suplicándote un gran sacrificio. Oh, querida reina, nada que pidieras a esta hora sería un sacrificio. Pero lo sé, lo que deseo más que cualquier otra cosa en este mundo exige más de lo que me atrevo a esperar. Querido primo, me harías la mujer más feliz del mundo si pudieras cumplir mi mayor deseo, de unir tu vida con la mía, en la unión del matrimonio. Victoria, reina de Inglaterra y reina de mi corazón,
Nada podría hacerme más feliz que compartir mi vida con la tuya. Y así el sueño de Leopoldo se hace realidad. Sí, y lo fascinante es que 20 años después del drama en Clermont, Victoria y Alberto, sobrina y sobrino de Leopoldo, continúan la historia sin interrupciones. Eran las copias casi exactas de Carlota y Leopoldo. ¿Y cómo le va a Alberto en el matrimonio? Alberto es el consorte de la reina, no el rey. Él tiene poco poder político, pero entre bastidores ejerce mucha influencia sobre la monarquía británica. Alberto y Victoria entienden lo importante que es su imagen, sus apariciones públicas como pareja y familia. Eso aprendieron de Leopoldo. Así es como el balcón del Palacio de Buckingham se volvió tan importante para la monarquía. Fueron Victoria y Alberto quienes comenzaron la tradición de aparecer en el balcón. Algo que el público aún le encanta, especialmente en la Gran Bretaña. ¿Se podría decir que Alberto y Victoria fueron una pareja de ensueño? Exteriormente, sin duda, lograron transmitir la imagen de una pareja de ensueño. Pero al final son seres humanos, como todos. Su humanidad y su franqueza aumentaron la popularidad de la familia real y se convirtieron en el modelo a seguir de toda una nación. La familia real bajo el árbol de Navidad, una tradición alemana que Alberto trajo a la isla y que todavía caracteriza una Navidad británica. Una escena idílica que no siempre refleja la realidad. A menudo siento una gran irritación, como el domingo pasado, cuando comenzó esta desdicha, que me hace decir cosas de mal genio y terribles. Son palabras que yo no las creo. Sin embargo, temo que lastimen a Alberto, quien tampoco debería creerlas. Nuestra situación es tan única en comparación con otras parejas. Alberto reside en mi casa, yo no en la suya. Pero estoy lista para ceder a su voluntad porque lo amo mucho. Alberto se convierte en el asesor más importante de la reina y también tiene sus propios proyectos. Con su enfoque social, se asegura de dar viviendas adecuadas a las clases trabajadoras en pleno auge de la revolución industrial. Participa activamente en el movimiento contra la esclavitud y reforma la Universidad de Cambridge. Por último, pero no menos importante, la Gran Exposición de 1851. El príncipe Sajonia-Coburgo se vuelve una figura influyente en la rápida revolución industrial y orienta al país y a la monarquía hacia la era moderna, aunque su esposa es quien dio nombre a la era victoriana. Los 9 hijos de Alberto y Victoria se casan con la mayoría de las familias reales de Europa. Estos vínculos familiares permanecen en las casas reales europeas hasta el día de hoy.
Hoy en día, las consideraciones detrás del matrimonio son un poco diferentes. Las políticas de poder ya no juegan un rol cuando los herederos suecos, noruegos o ingleses al trono eligen a su pareja, como demostró el príncipe Guillermo cuando eligió no a una princesa de sangre azul, sino a una plebeya, lo cual hizo que su unión fuera un asunto del corazón. Un desarrollo que Leopoldo, a pesar de toda la agitación en su vida, no iba a presenciar. Leopoldo fallece en 1865 a la edad de 75 años. Nacido poco después de la Revolución Francesa, fue contemporáneo de Napoleón y Bismarck y fue testigo del cambio de la monarquía europea. Este es el álbum del funeral de Leopoldo I. ¿Este es? ¿Leopoldo murió como un hombre feliz con todo lo que había logrado? Claro que no puedo saber eso, pero lo creo. Debido a que creó estabilidad en su propio país, pero también mantuvo la paz y el equilibrio en Europa. Ese era uno de sus mayores legados y él lo sabía. Y esta es la gran procesión funeraria, que debe haber sido algo muy especial para los belgas, ¿verdad? Sí, fue la primera vez que murió un rey de los belgas. Leopoldo unificó el país y fundó la monarquía belga. Vino del remanso de Coburgo y demostró ser un rey importante en Bélgica y en el resto de Europa. No solo su país, sino también los Sajonia-Coburgos y toda Europa perdieron a un importante rey. Sí, eso es lo que era, un gran rey. Leopoldo fue rey en la época de la transición entre el antiguo régimen y la Europa moderna de 1870. Era conservador, pero no reaccionario. Sabía que el entendimiento entre las clases públicas y medias era crucial para la supervivencia de la monarquía. Leopoldo reinventó la monarquía confiando en el público. Conquistó los corazones de todos con el concepto de una familia real doméstica. Se convirtió en un modelo popular para la familia real, que sigue vigente hasta el día de hoy, especialmente en Inglaterra. Se puede describir a Leopoldo como el padre olvidado de la monarquía europea.